¿Alguna vez te han tocado la fibra sensible? Una palabra descuidada, un comentario hiriente en Internet o una acusación injusta de un colega. El corazón empieza a latir más rápido. 1000 respuestas se agolpan en tu mente. Un sentimiento familiar, ¿verdad? Todos hemos pasado por eso. La mayoría de los consejos se reducen a dos cosas. O devuelve el golpe, o ignora. Pero, ¿y si hubiera un tercer camino? El de los antiguos filósofos estoicos, que no solo te ayudará a superar la ofensa, sino que te hará prácticamente invulnerable. Y esta respuesta, te lo prometo, te sorprenderá de verdad. Volvamos 2000 años atrás, a la antigua Grecia y Roma. Fue allí donde nació el estoicismo. Y no es la filosofía de sabios barbudos con togas, desconectados de la realidad. Era un sistema práctico para vivir en un mundo caótico. Emperadores como Marco Aurelio y antiguos esclavos como Epicteto la utilizaban cada día para mantener la calma y la dignidad frente a guerras, traiciones y, por supuesto, las habituales ofensas humanas. Su principal secreto residía en la comprensión de una verdad simple, pero poderosa, sobre la naturaleza de la ofensa. Así que, empecemos por desmentir el mito principal. Cuando oímos la palabra estoico, enseguida nos viene a la mente la imagen de una persona de piedra, alguien totalmente impasible, frío, a quien nada parece afectarle. Pero esto es un error de raíz. Y entenderlo es el primer y más importante paso para comprender su verdadera fuerza. Los estoicos no eran robots. Eran seres humanos que experimentaban todo el espectro de emociones: la ira, el miedo, la alegría y, por supuesto, el dolor ante las palabras hirientes. Esa primera reacción instantánea, esa punzada en el corazón, ese destello de irritación, es completamente natural. Los estoicos lo llamaban el primer movimiento del alma. Es un reflejo que no podemos controlar, igual que apartar la mano de una llama. Pero es justo aquí donde reside lo más interesante. Toda la práctica del estoicismo se centra en lo que sucede después de ese primer impacto. Un estoico no permite que esa chispa se convierta en un incendio de odio. No deja que la ofensa se apodere de su mente y se transforme en horas de sufrimiento. Su objetivo no era no sentir nada en absoluto, sino más bien, no permitir que esas primeras reacciones involuntarias controlaran sus pensamientos y acciones. ¿Cuál es su secreto? Radica en una idea simple pero revolucionaria, que es el pilar de todo el estoicismo. Es la distinción entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro alcance. Los estoicos dividían el mundo en dos categorías. En la primera, estaba todo aquello que no podemos controlar: el clima, nuestro pasado, nuestra reputación ante los demás y, por supuesto, las palabras y acciones de quienes nos rodean. Alguien decide decirte algo desagradable. Esa es su elección, su asunto. No puedes influir en ello. Y en la segunda parte, muy pequeña pero la más crucial, estaba lo que sí está bajo nuestro control absoluto: nuestros propios pensamientos, nuestros juicios y nuestras reacciones. Y aquí reside la clave. Un insulto es un evento de la primera categoría, externo, incontrolable. Pero tu resentimiento o tu enfado ante ese insulto, eso ya es un evento de la segunda. Es tu elección interna. Tu decisión, aceptar o no ese regalo. Comprender esta sencilla distinción es el primer paso hacia la verdadera libertad de la opinión ajena. Pues bien, pasemos a la práctica. ¿Qué hacer exactamente en ese preciso instante en que una flecha envenenada de palabras vuela hacia ti? La primera acción es la más importante y la más difícil. Se trata de una pausa paradójica. No respondas. No te justifiques. Que tu rostro no delate nada. Simplemente, inhala. Una respiración profunda y lenta. Y exhala. Este único segundo, estos 2 instantes de silencio son tu escudo. ¿Por qué es tan importante? Porque tu agresor espera una reacción. Quiere ver dolor, ira, confusión. Está tirando de los hilos para que tú, como una marioneta, bailes a su antojo. Esta pausa rompe ese hilo. Frustra su guión.
Pero lo que es aún más importante, rompe tu propio escenario automático. Tu cerebro, en ese momento, funciona por instinto. Lucha o huye. Esta pausa de un segundo le da a tu mente, a tu pensamiento lógico, la oportunidad de activarse y tomar el control, arrebatándoselo a las emociones. Esta es tu primera, y quizás la más importante, victoria en esta pequeña batalla. Dejas de ser una reacción y te conviertes en acción. Y es justo en ese momento, cuando tu mente ha conseguido ese respiro tan necesario, que comienza la verdadera labor del estoico. En lugar de darle vueltas a respuestas airadas o resentidas, hazte una pregunta fría y racional. ¿Lo que me acaban de decir, es verdad o es mentira? Solo hay dos opciones, y lo más sorprendente de todo es que ninguna de las dos es motivo para sentirse ofendido. Analicemos ambas. Supongamos que la crítica encierra una parte de verdad. Te han llamado despistado, y es verdad que olvidaste un asunto importante, o perezoso, y de hecho, habías estado posponiendo un proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Para qué sentirse ofendido por la verdad? Un estoico no ve en esto un insulto, sino una retroalimentación, quizás tosca, pero valiosa y gratuita. Te han señalado una debilidad. Es como si un amigo te dijera que tienes una mancha en la camisa. ¿Verdad que no te enfadarías con él? Le darías las gracias e irías a limpiártela. Pues lo mismo ocurre aquí. Di, al menos mentalmente, gracias, y utiliza esa información para mejorar. Es un regalo, no un ataque. Pero, ¿y si el insulto es una mentira rotunda? Si te tildan de tonto, pero tú tienes plena confianza en tu intelecto, o te acusan de algo que jamás has hecho. A primera vista, esto parecería un motivo más que justificado para la ira y el resentimiento. Pero para un estoico, no. Y aquí, la lógica es aún más sencilla y elegante. Si alguien afirma que 2 más 2 son 5, o que el cielo es morado a lunares, ¿te ofenderías por ello? Lo más probable es que te encogerías de hombros, y pensarías que esa persona o está mal de la cabeza, o simplemente está equivocada. No te tomarías sus palabras como algo personal, porque no tienen ninguna relación con la realidad. Entonces, ¿por qué habría de ser distinto con los insultos? Si lo que se dice es una mentira, el problema es del que habla, no tuyo. Es su percepción distorsionada de la realidad, su ignorancia, su error. Enfadarse por una mentira es tan absurdo como enfadarse con la lluvia por estar mojada. Es un sinsentido. La mentira no puede dañarte, a menos que tú mismo le des poder y creas en ella. El siguiente paso es desviar la atención del insulto en sí hacia su origen. En sus célebres meditaciones, el emperador Marco Aurelio se daba a sí mismo un consejo sencillo pero genial. Cada mañana se recordaba: hoy me encontraré con gente entrometida, desagradecida, arrogante, maliciosa, envidiosa y poco sociable. Él no esperaba que todos a su alrededor fueran amables y bondadosos. Al contrario, esperaba toparse con los vicios humanos. ¿Y qué conseguía con esto? Eliminaba por completo el factor sorpresa. Cuando uno está preparado de antemano para que alguien se comporte mal, su actitud deja de impactarle y desestabilizarle. Es como salir a la calle en un día lluvioso con paraguas. Uno no se sorprende con las gotas. Simplemente está preparado para ellas. Cuando uno comprende que la grosería y la necedad son parte de la naturaleza humana, deja de percibir cada manifestación de estas como un ataque personal. Es simplemente el mundo comportándose como suele hacerlo. Pero ahora, profundicemos aún más. No nos limitemos a observar a la persona, intentemos ver lo que hay en su interior. Pregúntate: ¿por qué dijo eso? ¿Cuáles son sus verdaderos motivos? Casi siempre, la respuesta será desoladora. Las personas felices, seguras de sí mismas y realizadas rara vez, sienten la necesidad de humillar a los demás. Los insultos son el arma de los débiles. Son el grito de ayuda de una persona que sufre. Quizás tuvo un día terrible. Quizás te envidia.
Quizás está proyectando en ti su propia inseguridad y autoodio. Cuando empiezas a comprender esto, tu ira se transforma naturalmente en compasión, o al menos, lástima. Ya no ves a un enemigo temible, sino a un ser humano infeliz y extraviado, que intenta lidiar con su propio dolor atacando a los demás. Y reaccionar con ira ante el dolor ajeno es como echar más leña al fuego. Un estoico, sin embargo, no ve en esto un motivo de hostilidad, sino una oportunidad para mostrar la más alta expresión de la humanidad: la indulgencia y la comprensión. Pasemos ahora a una estrategia que, aunque pueda parecer inusual, resulta increíblemente eficaz: el humor y la autoironía. Los antiguos estoicos dominaban a la perfección este arte. Existe una anécdota muy conocida sobre Catón el Joven, uno de los estoicos romanos más íntegros. En una ocasión, mientras estaba en los baños públicos, alguien lo golpeó sin querer, pero con bastante fuerza. Al percatarse de a quién había agredido, el hombre corrió hacia Catón, abrumado en disculpas. ¿Y qué hizo Catón? Él respondió: «No te preocupes, ni siquiera tengo constancia de haber sido golpeado». Sencillamente, se negó a reconocer la afrenta. En otra ocasión, durante un juicio, un oponente le arrojó algo de basura. Catón, con total serenidad, simplemente se limpió y dijo: «Te demandaré, pero no por haberme lanzado eso, sino por la inoportunidad del gesto». El humor desarma al instante al agresor. Demuestra una confianza en uno mismo tal que sus patéticos intentos de provocarte solo te arrancan una sonrisa. No entras en su juego, ni sigues sus reglas. Tú creas tus propias reglas, y eres tú quien tiene el control de la situación. Esta técnica es la cumbre de la maestría estoica y surge directamente del humor. Es la técnica del acuerdo y la exageración. Rompe por completo el esquema del atacante y a menudo lo deja completamente descolocado. Imagina que alguien te dice en el trabajo: «Otra vez lo estás haciendo todo demasiado lento». En lugar de justificarte o enojarte, puedes responder con una ligera sonrisa: «Lento. Pff, no tienen ni idea. Planeo terminar este informe para la próxima Navidad». O alguien escribe en Internet: «No entiendes absolutamente nada de este tema». Respuesta: totalmente. De hecho, apenas aprendí a leer ayer. Es un milagro que haya podido escribir este comentario. ¿Qué sucede en ese momento? Le quitas al insulto su fuerza principal, el elemento de ataque. Es como si interceptaras la lanza que te arrojan y empezaras a hacer malabares con ella. El agresor espera resistencia, pero recibe acuerdo. Esto lo desorienta tanto que simplemente no le queda otra opción que cesar el ataque. Demuestras que su opinión es tan insignificante para ti, que estás dispuesto incluso a jugar con ella. Retomemos una vez más la idea fundamental. ¿Qué es un insulto en esencia? Son simplemente palabras, un conjunto de sonidos o símbolos en una pantalla. No poseen ninguna fuerza inherente, no pueden causarte daño físico. Se vuelven ofensivas, tóxicas, hirientes, solo en un único caso: cuando tú mismo les otorgas ese poder. Cuando emites el juicio: lo que dijo es malo, es injusto, es humillante. Es precisamente tu consentimiento interno con esa valoración negativa lo que transforma las palabras neutras en un arma contra ti. Los estoicos decían: no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que tienen sobre ellas. No es el insulto lo que te causa dolor, sino tu propia opinión sobre ese insulto. En cuanto lo comprendas de verdad, adquirirás un poder increíble. Entenderás que el control remoto de tus emociones siempre ha estado y estará únicamente en tus manos, y nadie más podrá presionar sus botones sin tu permiso. Para proteger esa autonomía, los estoicos emplearon una poderosa metáfora: la ciudadela interior. Imagina que tu mente, tu verdadero yo, es una fortaleza inexpugnable. Tiene muros gruesos, altas torres y puertas robustas. Todo lo que sucede en el mundo exterior, palabras, acciones u opiniones ajenas, es un ejército que asedia tu fortaleza.
Pueden gritar, lanzar piedras o disparar flechas, pero no pueden penetrar en ella. La única forma de que el enemigo entre en la ciudadela es si tú mismo le abres las puertas. Cada insulto es como una piedra lanzada contra el muro de tu fortaleza. Puede golpear fuerte, pero no te causará ningún daño real a menos que decidas que ese impacto ha derribado la muralla. Cultivar esta ciudadela interior implica recordarte constantemente: mi mente es mi territorio, mi serenidad es mi elección, y yo decido a quién permito entrar. Tu paz interior se convierte en un santuario inviolable, al que solo tú tienes acceso. Pero ¿quién es el verdadero traidor, el que siempre intenta abrir las puertas de nuestra fortaleza desde dentro? Es nuestro ego, esa desmedida importancia que nos damos a nosotros mismos. Es precisamente él quien grita a los cuatro vientos: ¿cómo se atreve? ¿Quién se cree que es para hablar así de mí? Tiene que respetarme. El ego exige que el mundo se adapte a nuestras expectativas, anhela reconocimiento, busca alabanzas y le aterra cualquier crítica. Es precisamente este ego inflado lo que nos vuelve tan vulnerables. Es como un gran globo. Cuanto más grande y pomposo, más fácil de pinchar. Los estoicos, sin embargo, abogaban por todo lo contrario, por la modestia y una autoevaluación realista. Ellos entendían que no somos el centro del universo, que los demás tienen sus propias opiniones, muchas veces equivocadas, y que eso es perfectamente normal. Someter nuestro ego significa desinflar ese globo, hacerlo pequeño, compacto y sólido. Así, las agujas de las ofensas ajenas simplemente rebotarán sin encontrar un punto vulnerable donde clavarse. Dejamos de defender una imagen ficticia de nosotros mismos y comenzamos a apoyarnos en nuestra verdadera valía interior. Ahora, veamos la situación desde una perspectiva completamente diferente. ¿Y si cada insulto no fuera un ataque, sino un entrenamiento? Una oportunidad para fortalecerte, volverte más sabio y mantener la calma. Imagina que vas al gimnasio para desarrollar tus músculos. ¿Verdad que no te enfadarías con la barra por ser pesada? Al contrario, sabes que precisamente ese peso, esa resistencia, es lo que te hace más fuerte. Con los insultos ocurre lo mismo. Cada grosería, cada comentario hiriente, es como un disco adicional en tu barra mental. Es una oportunidad para practicar la paciencia, para poner a prueba tu fortaleza interna, para pulir tu habilidad de hacer una pausa y analizar la situación racionalmente. Cuando cambias tu actitud, viendo el insulto no como un problema, sino como una oportunidad, toda la situación se transforma. Ya no eres una víctima, eres un atleta del espíritu que usa cada obstáculo como un equipo de entrenamiento para su crecimiento. Y con el tiempo, notarás que esos pesos, que antes te parecían insuperables, ahora los levantas con facilidad. Epicteto, el filósofo que ascendió de la esclavitud para convertirse en uno de los maestros más venerados del estoicismo, articuló esta idea con una claridad asombrosa. Él solía decir: si alguien te cuenta que otra persona ha hablado mal de ti, no te excuses. En cambio, responde: es que no conoce el resto de mis defectos. Si los conociera, no se habría limitado a mencionar solo esos. Ahí radica la clave de todo. Epicteto enseñaba que la causa de nuestra ira no está en las palabras de los demás, sino en nuestro propio juicio sobre ellas. Somos nosotros mismos quienes les ponemos la etiqueta de malo, hiriente o injusto. Pero, ¿qué pasaría si simplemente no les pusiéramos esa etiqueta? Y si tratáramos esas palabras como un mero conjunto de hechos, por distorsionados que puedan ser? Una persona ha expresado su opinión. Punto. Es su derecho. Y tu derecho es decidir cómo reaccionar ante esa opinión. Tienes el poder de cambiar tu propio juicio. Decirte a ti mismo: esto es solo su punto de vista, forjado por su experiencia y su estado de ánimo. No define quién soy yo. En cuanto cambias tu juicio, la emoción asociada a él se disuelve. El resentimiento simplemente se desvanece, porque ya no tiene combustible para arder.
Las ofensas a menudo golpean uno de nuestros puntos más sensibles, nuestra reputación. Creemos que si alguien dice algo malo de nosotros, todos a nuestro alrededor lo creerán y nuestra imagen pública quedará arruinada. Tememos perder el respeto, el trabajo, los amigos. Pero incluso aquí, los estoicos ofrecían una perspectiva radical. Enseñaban que la reputación es algo externo. No te pertenece a ti, sino a las opiniones de otras personas. Y como ya sabemos, las opiniones de los demás están fuera de nuestro control. Intentar controlar tu reputación es como intentar dominar el viento. Es una fuente de ansiedad infinita y frustraciones. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué está bajo nuestro control? Nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra honestidad. Concéntrate en ser una buena persona y no solo en parecerlo. Si vives en armonía con tus principios, ninguna calumnia podrá manchar tu verdadera esencia. Tu valor reside dentro de ti, no en los juicios cambiantes de la multitud. Adaptemos estos principios ancestrales a nuestro siglo XXI. Imaginemos esta situación. Publicas un post o un comentario en Internet y al instante te cae encima un troll con una avalancha de insultos. Menudo idiota el autor. Vaya estupidez. Bórralo, no hagas el ridículo. ¿Te suena? La reacción habitual es entrar al trapo, empezar a justificarte, enfadarte y arruinarte el resto del día. ¿Y cómo actuaría un estoico? Miraría la pantalla y se diría a sí mismo: esto es solo un puñado de píxeles. Lo ha escrito una persona anónima de cuya vida no sé absolutamente nada. Lo más probable es que sea muy infeliz si dedica su tiempo a descargar su bilis contra desconocidos. Estas palabras no tienen nada que ver contigo, con tu verdadera identidad. Es puro ruido digital. Intentar rebatir a un troll es como gritarle a un perro que ladra. Es inútil y desgastante. El enfoque estoico es ver la situación tal como es. Una proyección virtual del dolor ajeno que no merece ni un segundo de tu valiosa paz mental. Otra situación típica de nuestro tiempo. Una reunión de trabajo. Y de repente, tu jefe, quizás no en su mejor día, empieza a criticarte pública y duramente. Te dice que tu informe está mal hecho, que no estás dando la talla. Sientes cómo te arden las mejillas, con ganas de que te trague la tierra o de estallar en acusaciones. ¡Alto! Es hora de sacar al estoico que llevas dentro. Hacemos esa pausa salvadora tan necesaria. Y luego, comenzamos la cirugía. Separamos los hechos de las emociones. Primero, las emociones. Tu jefe está irritado, alza la voz, usa un lenguaje duro. Ese es su problema con el manejo de la ira, su estilo de comunicación. Es algo que le pertenece a él, no a ti. Segundo, los hechos. ¿Hay alguna información objetiva en sus palabras? Quizás el informe tiene errores reales. Quizás de verdad te pasaste del plazo. Si la respuesta es sí, excelente. Has recibido información valiosa para mejorar tu trabajo. Agradécele, aunque sea mentalmente, y corrígelo. Pero si la crítica fue puramente emocional y no contenía hechos, deséchala como si fuera cáscara. Te quedaste con el grano útil y la basura se la dejas a quien la trajo. Pero, ¿qué pasa cuando las palabras hirientes no vienen de un troll anónimo o un jefe malhumorado, sino de las personas más cercanas, tu pareja, tus padres, tu mejor amigo o amiga? Esos comentarios duelen más que nada, porque confiamos en ellos y valoramos su opinión. Sin embargo, incluso en estos casos, el principio fundamental del estoicismo se mantiene inalterable. Sí, es más complicado. Sí, hay más emociones de por medio. Pero la lógica sigue siendo la misma. Sus palabras son un reflejo de su mundo, de sus sentimientos, de sus expectativas, y no una evaluación objetiva de tu persona. Quizás tu pareja tuvo un día difícil y se desahogó contigo. Tal vez tus padres están preocupados por ti, y lo expresan a través de una crítica poco hábil. O quizás tu amigo o amiga siente envidia de tu éxito.
Intenta comprender la razón que hay detrás de esas palabras. Esto no significa que debas tolerar el irrespeto. Puedes y debes establecer tus límites con calma y firmeza. Pero internamente, debes entender que sus palabras son una señal de su propio estado y no un veredicto sobre tu valor. No permitas que ni siquiera las personas más cercanas a ti se conviertan en los únicos jueces de tu autoestima. Y así, tras recorrer todas estas etapas, la pausa, el análisis, el humor, la comprensión de los motivos, llegamos al objetivo final del estoico. Y ese objetivo no es convertirse en un cínico insensible o en un impasible al que todo le da igual. No. La meta es mucho más elevada y noble. Se llama ataraxia. Esta palabra griega puede traducirse como imperturbabilidad, serenidad o paz interior. Pero no es la paz que proviene de la indiferencia, es una paz que nace de la razón. Es un estado de mente lúcida que ve las cosas tal como son, sin distorsiones emocionales. Es una profunda estabilidad interna que las tormentas externas no pueden perturbar. Cuando alcanzas la ataraxia, no dejas de sentir, pero dejas de ser esclavo de tus sentimientos. Puedes alegrarte sin caer en la euforia. Puedes entristecerte sin ahogarte en la desesperación. Y puedes escuchar los insultos sin sentirte ofendido. Simplemente los observas, comprendes su naturaleza, y les permites pasar de largo, sin perturbar tu paz interior. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a una idea que lo pone todo patas arriba. ¿Están listos? El secreto estoico más profundo es este: nadie puede insultarlos. Absolutamente nadie. Un insulto no es lo que les dicen. Un insulto es un acto en el que participan dos personas. Una lo ofrece y la otra lo acepta. Imaginen que alguien les extiende un regalo en forma de palabras venenosas. No tienen la obligación de aceptarlo. Si no lo toman, ¿quién se queda con él? Exacto, la persona que intentó entregárselo. Vaya giro, ¿verdad? Todo el poder en esta situación no reside en el ofensor, sino en ustedes. Son ustedes quienes deciden si un conjunto de sonidos o letras se convierte en un arma hiriente. Alguien puede insultarlos, pero ustedes solo se sienten ofendidos en el momento en que su voz interior dice: sí, es verdad, esto es horrible, es injusto. El estoicismo nos enseña a interceptar ese momento y decirnos: esto es solo su opinión, no tiene nada que ver conmigo. La verdadera fuerza no está en una respuesta ingeniosa, sino en la comprensión de que, en esencia, no hay nada a lo que responder. Ahí reside la verdadera invulnerabilidad. Así que, para resumir, un insulto no es lo que les dicen, sino cómo deciden reaccionar a ello. Siempre tienen la opción de aceptar el regalo envenenado o rechazarlo amablemente, preservando su paz mental. Esto no es ignorar. Es una elección consciente de no participar en el drama ajeno. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta idea les resultó útil, denle un me gusta y suscríbanse al canal para más consejos prácticos para la vida moderna. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué insulto les ha afectado más en la vida y cómo le responderían ahora, armados con el conocimiento estoico? Cuenten su historia en los comentarios. Hablemos de ello juntos.